y hoy es uno de ellos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la ley de amnistía. Lo hace después de que ya lo hiciera el Tribunal Constitucional, es decir, las dos instancias llamadas a pronunciarse sobre su encaje jurídico han hablado. Y lo han hecho en el mismo sentido. La ley cabe dentro del ordenamiento jurídico español y no vulnera el derecho de la Unión Europea. Eso debería cerrar el debate jurídico, pero no necesariamente el debate político. Y esa es una distinción que en España últimamente nos cuesta mucho hacer, porque una ley puede ser perfectamente legal y al mismo tiempo parecerle a uno un error político monumental, del mismo modo que una ley puede parecernos conveniente y resultar inconstitucional. Son planos distintos y mezclarlos solo sirve para convertir los tribunales en árbitros de debates que deberían resolverse en las urnas. La amnistía nació envuelta en una enorme polémica, no porque existiera un consenso jurídico en contra, como algunos pretendían hacer creer, sino porque era evidente que respondía a una necesidad política muy concreta. Pedro Sánchez necesitaba 7 votos, 7, los 7 diputados de Junts per Catalunya, y sin ellos no había investidura. Hasta ese momento prácticamente todo el PSOE sostenía que una amnistía no tenía cabida, lo había dicho el propio Pedro Sánchez, lo habían dicho los ministros, lo habían dicho dirigentes socialistas durante años. No estamos hablando de declaraciones de hace 20 años, estamos hablando de unos pocos meses antes de las elecciones de 2023. La amnistía era, según ellos mismos, inviable. Después dejó de serlo. No porque apareciera un nuevo tratado europeo, ni porque cambiara la Constitución, ni porque un prestigioso jurista descubriera un artículo olvidado. Cambió porque cambiaron las matemáticas parlamentarias. Y esa es una realidad que nadie puede borrar con una sentencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dice que Pedro Sánchez tuviera razón cuando prometía que nunca habría una amnistía. Dice otra cosa. Dice que una vez aprobada por el Parlamento español, esa ley no vulnera el derecho europeo. Y añade algo que también es interesante, que ha contribuido a la normalización política en Cataluña. Y probablemente sea cierto, no digo que no, pero sería absurdo negar que la tensión de 2017 ya no existe, que hoy Cataluña vive una situación completamente diferente. Claro, que atribuir ese cambio exclusivamente a la amnistía yo creo que sería exagerar bastante, porque también han pasado casi 10 años, porque la sociedad catalana está cansada del conflicto permanente, porque el independentismo pues ya no tiene la fuerza social que tuvo en aquel momento, porque Esquerra Republicana y Junts han competido entre ellos, porque la economía, la inflación, la vivienda o la sanidad preocupan mucho más a los ciudadanos que el propio proceso. En definitiva, porque el tiempo también hace política. Y eso conviene recordarlo. Ahora bien, si hoy el gobierno puede sacar pecho, el Partido Popular tiene bastante menos margen para celebrar nada. Durante estos años hemos escuchado una y otra vez que la amnistía era ilegal, que era inconstitucional, que Europa jamás la permitiría, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la iba a tumbar. Esto se ha dicho. Pues bien, no, eso no ha ocurrido. Ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. Y cuando la realidad desmiente una estrategia política, lo inteligente es rectificar, no seguir actuando como si nada hubiera pasado. Porque la justicia europea ya ha hablado, y cuando uno ha repetido durante años que Europa le iba a dar la razón, y Europa acaba dándosela al contrario, quizá toca hacer un poquito de autocrítica. Permítame una pequeña licencia sarcástica. Al Partido Popular le toca hoy envainársela. Sí, ya sé que no suena muy institucional, pero refleja bastante bien la situación. Porque una cosa es discrepar políticamente de la amnistía y otra muy distinta convertir una apuesta política en una certeza jurídica absoluta. Eso nunca fue prudente y ahora se demuestra. Además, hay otro motivo por el que el Partido Popular debería rebajar el tono.
porque la política española tiene una curiosa costumbre. Nunca sabes a quién vas a necesitar mañana para gobernar. Hoy Feijóo asegura que jamás aceptaría determinadas condiciones. Vale, perfecto. También Pedro Sánchez decía que jamás habría una amnistía. Y miren dónde estamos. Las mayorías parlamentarias son muy caprichosas. Imaginemos por un momento unas elecciones sin mayorías claras. Partido Popular, Vox, PSOE, Sumar, PNV, Junts, todos otra vez haciendo sus cuentas. ¿De verdad alguien puede garantizar que un futuro gobierno del Partido Popular no necesitará sentarse a negociar con Junts? Yo no pondría la mano en el fuego. Y precisamente por eso conviene no quemar todos los puentes, porque luego hay que cruzarlos. ¿Y qué pasa con Puigdemont? Pues aquí conviene rebajar bastante la euforia, porque la sentencia del Tribunal de Justicia no significa automáticamente que vaya a regresar mañana a España. Todavía queda una pieza muy importante. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la exclusión del delito de malversación está correctamente aplicada en su caso. Hasta entonces, lo más probable es que el Tribunal Supremo mantenga vigente la orden nacional de detención, es decir, Puigdemont sigue sin poder volver tranquilamente a España. Y eso tiene una consecuencia política no menor. El gran regreso triunfal con el que algunos soñaban, pues va a tener que esperar, si es que llega en algún momento. Y mientras tanto, Junts tendrá que seguir haciendo política sin su principal activo físicamente en Cataluña. En definitiva, hoy nadie debería sentirse plenamente vencedor. El gobierno puede celebrar que los tribunales han validado una ley enormemente discutida, pero esa sentencia no cambia el origen de esa ley. Nació para hacer posible una investidura, y eso seguirá siendo verdad hoy y dentro de 10 años. El Partido Popular, por su parte, haría bien en reconocer que se equivocó al convertir una batalla política en una batalla jurídica absoluta. Europa no le ha dado la razón, y negar la evidencia solo conduce a perder credibilidad. Quizá la principal enseñanza de todo esto sea otra, que la política tiene derecho a cambiar de opinión, lo que no tiene derecho es a fingir que nunca la cambió. Pedro Sánchez puede defender hoy la amnistía, está en su derecho. Lo que cuesta aceptar es que pretenda hacernos creer que siempre pensó igual. Y el Partido Popular puede seguir considerando que fue un error político, también está en su derecho. Lo que ya no puede sostener es que la amnistía era ilegal, inconstitucional y contraria al derecho europeo, porque los tribunales han dicho exactamente lo contrario. Y cuando hablan los tribunales en un Estado de Derecho, lo sensato es escuchar, aunque a veces no nos guste, porque si solo aceptamos las sentencias cuando nos dan la razón, entonces el problema ya no es la justicia, el problema somos nosotros.